Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. En el día de hoy te voy a enseñar a tejer este lindo gorro o casquete. Es muy sencillo. Vamos a comenzar por la parte superior tejiendo puntos altos y en lo sucesivo haremos una serie de aumentos para que él vaya ampliando hasta que llegue un momento que conservamos esa cantidad para que pueda adquirir la forma de gorro. Y te enseño a tejer esta linda puntada de borde que se llama punto valla. Los materiales que vamos a emplear para tejer este gorro son muy sencillos. Vamos a emplear, en esta oportunidad yo estoy trabajando con hilo acrílico, aproximadamente 40 gramos. Tú puedes trabajar con hilo de algodón también, que puede ser de la marca Sinfonía, de la marca Abuelita, el hilo de tu preferencia. Lo importante es que sea de un grosor aproximado de 2 milímetros. Para ese grosor yo estoy trabajando con una aguja de 3,5. También emplearemos tijeras y una cinta métrica y muchas ganas de tejer este lindo gorro. Así es que vamos con el paso a paso. Comenzaremos este lindo gorro o casquete haciendo nudo de inicio. Teniendo el hilo en esta posición, aguja, giramos, sujetamos acá. Volvemos a tomar hilo y pasamos. Vamos a tirar ahora del hilo corto y así ajustamos este nudo. Tejeremos ahora 5 cadenetas que consiste en tomar hilo y pasar por acá. Llevo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a irnos a la primera cadeneta y pasamos aguja, tomamos hilo y deslizamos. Ahora vamos a tejer adentro de este círculo y lo haremos iniciando con 1, 2 y la tercera cadenita siempre la vamos a hacer un poco más abierta. Todas las vueltas las vamos a iniciar con 3 cadenetas y vamos a comenzar a tejer punto alto dentro de este círculo que consiste en tomar hilo, pasar por adentro del círculo, volver a tomar hilo teniendo 3 en la aguja, paso por 2 y paso por 2. Estas 3 cadenetas me van a ser equivalentes a un punto alto, de modo que llevamos 2. Vamos a seguir con el número 3 y tenemos la previsión de ir llevando entre los puntos este extremo del hilo. Acá vamos a seguir tejiendo hasta tener un total de 12, tomando en consideración este como un primer punto. Me falta el punto número 12 y ahora nos vamos acá y decimos 1, 2 y en la tercera cadenita, de allí la importancia de hacerla un poco más abierta. Pasamos aguja, tomamos hilo y deslizamos. Y con esto terminamos esta primera vuelta. Ya como arrastramos suficiente el hilo que venía allí, podemos cortarlo de esta forma. ¿Okay? Así tenemos esta primera vuelta. En esta segunda vuelta vamos a tejer 1, 2, la tercera siempre un poquito más abierta y una cuarta cadeneta. Nos vamos al siguiente espacio y punto alto, siempre separado con una cadenita. Por eso acá hicimos 4. Nos vamos al siguiente espacio y hacemos punto alto con una cadeneta de separación y esa es la secuencia para esta vuelta: punto alto y una cadeneta de separación. Voy tejiendo el último punto alto de esta segunda vuelta, cadenita de separación y nos vamos a la tercera cadenita de cuando iniciamos. 1, 2 y pasamos aguja por acá, tomamos hilo y deslizamos. Así vamos con la segunda vuelta. En esta tercera vuelta igual 1, 2, 3 cadenitas que equivalen a un punto alto. Allí vamos a tejer otro punto alto
separamos con una, 2 cadenetas y nos vamos al punto alto inmediato y tejeremos 1 y 2 puntos altos, 2 cadenitas y nos vamos al siguiente punto alto donde vamos a tejer 2, y esa es la secuencia para esta vuelta: 2 puntos altos sobre el anterior y 2 cadenas de separación. Terminando la vuelta 3 con estas 2 cadenetas, nos vamos a la tercera cadenita cuando iniciamos y punto deslizado. Así vamos. Vuelta 4, 1, 2, 3 cadenetas, 2 con las que vamos a separar y nos vamos sobre el punto alto y hacemos 1, 2 cadenetas de separación, nos vamos para el punto alto y tejemos 1, 2 cadenitas de separación, nos vamos para el inmediato y esa va a ser la secuencia: 2 cadenetas de separación y punto alto sobre punto alto, de esta forma, 2 cadenetas y sobre cada uno de ellos vamos a hacer un punto alto, siempre separado con 2 cadenetas. Terminando la vuelta 4, nos vamos a esta tercera cadeneta, pasamos aguja y deslizamos y así vamos. Vuelta 5, 1, 2, 3 cadenitas, 2 que me van a servir para separar y sobre el punto alto tejo otro, y esa va a ser la secuencia para esta vuelta: 2 cadenetas de separación y punto alto sobre punto alto, igual como hicimos en la vuelta anterior. 2 cadenetas, nos vamos al punto alto y tejemos 1, 2 cadenetas de separación, nos vamos al punto alto inmediato y tejemos un punto alto, y esa es la secuencia para esta vuelta. Terminando esta vuelta 5 con 2 cadenetas, nos vamos a la tercera donde habíamos iniciado y punto deslizado. Así vamos con la vuelta 5. Vamos con la vuelta 6 y vamos a trabajarla igual que hicimos en la vuelta número 3. Es decir, vamos a iniciar con 3 cadenetas. Allí vamos a trabajar un punto alto, 2 cadenetas de separación y nos vamos a cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior donde vamos a tejer 1 y 2 con 2 cadenetas de separación. Bien, acá cuando trabajamos la vuelta 3 lo hicimos de esa manera. Repito, punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior, un segundo punto alto y 2 cadenetas de separación. Esa será la secuencia para esta vuelta: un punto alto, un segundo punto alto y 2 cadenetas de separación. Terminando esta vuelta 6 y nos vamos a esta tercera cadeneta, pasamos la aguja, tomamos hilo y cerramos. Así vamos con la vuelta número 6. Voy con la vuelta 7. Vamos a comenzar 1, 2, 3 cadenitas, punto alto sobre punto alto, 2 cadenitas de separación, y esta va a ser la secuencia que vamos a emplear desde esta vuelta 7 hasta la número 17. Eso quiere decir que ya no vamos a seguir aumentando porque necesitamos que este gorrito se recoja y pueda tener esa forma cóncava y entre en la cabeza. Bien, entonces yo voy a regresar cuando ya tenga esa cantidad de vueltas como les estoy indicando, que no es más que 2 cadenas de separación y punto alto sobre punto alto, así hasta llegar a la vuelta 17. Regreso cuando lo tenga de ese tamaño. Ay, aquí se me salió, corrijo acá.
¿ok? Ya terminé, como les indiqué, hasta la vuelta 17 y este es el resultado. Si les sirve de referencia, vamos a medir desde la parte superior hasta donde hice la vuelta 17 y a mí me da 17 centímetros, que es una medida que yo considero apropiada para este gorro. Ahora vamos a trabajar una puntada de borde que se las voy a enseñar a continuación. Si venimos trabajando en esta posición, bien, este es el derecho del gorro. Vamos a girarlo y trabajaremos por la parte interna. Vamos a comenzar haciendo una cadeneta y donde veamos un punto haremos un medio punto, o también, como le dicen, punto bajo. Ok, aquí hay dos, entonces hacemos medio punto. Es simplemente introducir aguja, tomar hilo y cerrar. Donde están las cadenetas vamos a hacer 2, 1 y 2. Ven, aquí están los dos puntos altos, haremos 2 medio puntos. Ahí está bien definido. Donde están las cadenitas, como eran 2, vamos a hacer 2 medio puntos o 2 puntos bajos. Así nos vamos a ir por todo el contorno. Terminando esta vuelta de medio punto, la cerramos con punto deslizado y a continuación vamos a hacer esta puntada decorativa que se llama punto valla y se logra de la siguiente forma. Vamos a continuar trabajando por la parte revés del gorro, porque esta puntada se va a ver reflejada cuando volvamos el gorro a su vuelta, que es la derecha. ¿Ok? Entonces siempre vamos a trabajarla por el revés. Tomamos lazada, vamos a pasar aguja, tomamos hilo, tenemos 3 aritos, tomamos hilo y pasamos solamente por una. Volvemos a tomar hilo y por allí, por donde habíamos pasado la aguja, volvemos a pasar, tomamos hilo y vamos a tener 5 aritos en la aguja, tomo hilo y cierro. Vamos al siguiente punto y hacemos deslizado. Es muy sencilla, fíjense. Tomar hilo, pasar, sacar, tomar hilo, pasar por una, volver a tomar hilo, pasar, sacar, teniendo 5 y cerramos. Nos vamos al siguiente y hacemos punto deslizado. Repito, tomamos hilo, pasamos, sacamos, vuelvo a tomar hilo, solamente paso por una, vuelvo a tomar hilo, paso por allí mismo y teniendo 5 aritos saco y cierro. Me voy al siguiente punto y hago deslizado. Vuelvo a hacerlo. Tomamos hilo, pasamos, sacamos, teniendo 3. Tomo hilo y solamente paso por una. Vuelvo a tomar hilo, paso por allí mismo, por donde había introducido la aguja, teniendo 5 en la aguja, paso, saco. Y en el siguiente punto deslizado. Ven que esta puntada se ve es por la parte delantera. Vuelvo, tomo hilo, paso, saco, tomo hilo, solamente paso por una. Vuelvo a tomar hilo, paso por allí mismo, saco y ahora sí paso completo. Y en el siguiente punto deslizado. Repito, tomo hilo, paso, saco, tomo hilo solo por una, vuelvo a tomar hilo, paso, saco y cierro completo y ahora voy con un punto deslizado. Esta puntada la vamos a hacer por todo el contorno del gorro. Terminando por acá esta linda puntada, pasamos una vez, tomamos hilo, volvemos, sacamos, pasamos completo y hacemos punto deslizado. Una vez que lleguemos acá, volvemos otra vez donde habíamos iniciado y deslizado. Podemos jalar ya este hilo. Vamos a cortar y vamos a esconder este extremo utilizando esta misma aguja con que veníamos tejiendo. Como estamos por el revés, vamos a ir llevando este hilo.
¿ok? Hasta perderlo por completo. Este detalle es muy importante, de modo que no se vean esos hilos allí guindando ni nada por el estilo. ¿Ok? Vamos a ir llevándolo así hasta perderlo completico. Y este es el resultado del punto que empleamos. Ya el gorrito lo puse por el lado derecho y este es el acabado que da este punto. Da un poco de relieve y un acabado diferente. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Este es el resultado del gorrito. Recuerda dejarme en comentarios qué te pareció, en qué color lo vas a tejer, suscribirte a mi canal para más proyectos y que puedas hacer la gran variedad de gorritos que hay acá en mi canal. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.